Dios les bendiga a todos. A pesar que media semana no se ven tan cansados, se ven frescos desde aquí. Qué bueno, gracias a Dios. A veces el viento impide que algunos laboren, ¿verdad? O ya sea la lluvia, etc. Bueno, qué bueno, gracias a Dios. Es bueno tenerles en esta tarde hermosa, fresca, ¿verdad? A veces ya guardó uno las cobijas, las chamarras y hay que sacarlas otra vez. Así es este tiempo, ¿verdad? Cambiando. Hermanos, bueno, el día lunes tuvimos reunión de jóvenes. Digo tuvimos porque pues, por aquí estamos, ¿verdad?, apoyándoles. Gracias a Dios tuvimos 2 visitas. Así es que estamos trabajando con los jóvenes. Ahí la vamos. Están entusiasmados, ¿verdad? Algunos no pueden por causa de su trabajo, otros porque, bueno, han perdido el interés, pero esperamos que el fuego que se encienda en estos jóvenes que están activos, ¿verdad?, logre influenciar a los demás. Esperamos para el final de años, con la ayuda de nuestro Dios, ¿verdad?, ver un grupo de jóvenes sólido, fuerte, floreciente, y cuando eso agarre fuerza, sabemos que wow, va a ser una gran bendición. Así es que los que vivimos ese tiempo de jóvenes, donde Dios nos dio la oportunidad de empezar a servir desde entonces, sabemos que hay gran bendición para la gloria de Dios. No fueron muchos tiempos lo que estuvimos juntos, serían alrededor de unos 3 años, pero hoy podemos decir que de ese grupo la mayoría son pastores, la mayoría son líderes dentro de su iglesia, ninguno se fue al mundo. Bueno, hasta ahorita que sepamos, no sabemos de alguno, pero de ahí, gracias a Dios, hubo gran bendición. Así es que apóyennos en sus oraciones, ¿verdad? Apoyemos con nuestra oración a los jóvenes. Están viviendo luchas, ¿verdad? Inquietudes del mundo, filosofías, especialmente los que están estudiando, pero gracias a Dios porque han crecido dentro de este conocimiento de la palabra de Dios, y sabemos que cualquier corriente que venga, ellos ya son firmes, ¿verdad?, dentro en sus convicciones. Así es que nada puede moverlos. Bendito sea el Señor por ello. Pero nos vamos a ir encontrando jóvenes en el camino que tienen la necesidad porque están confundidos, porque no entienden, ¿verdad? Hay cosas en las teorías o filosofías que se contradicen con lo que la palabra de Dios dice o con lo que está establecido de acuerdo a la palabra de Dios. Así es que sigamos orando por nuestros jóvenes. Que los lunes se están reuniendo. Amén, amén, amén. Así es que padres, sigan enviando a sus hijos. Estaba buscando la forma vamos a hacer una pausa en los estudios de las iglesias. Acuérdense que cada vez que nos aproximamos a ciertas costumbres, eventos, ciertas tradiciones, ¿verdad?, que con el mundo surgen muchas preguntas. Dentro del cristianismo hay muchas preguntas. Muchos cristianos de muchos años también a veces participan en muchas cosas en las que ya no deberíamos envolvernos. Así es que en esta tarde yo quiero hablarles acerca de la adoración del sol y de Tamuz que empezaron en la antigua Babilonia. Tradiciones, ¿verdad?, verdades y tradiciones. Y quiero que vayamos a la escritura. Vamos a ir a Génesis capítulo 10, verso 8, y vamos vamos a introducir con este verso en esta tarde. Génesis capítulo 10, Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis. Así como están sentaditos. Yo les voy a leer el verso 8 y el verso 9 del capítulo 10 de Génesis. Y dice la palabra bendita del Señor, así dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra.
Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y bueno, si continuáramos leyendo, vamos a ver de verdad todo lo que él empezó a hacer, lo que alcanzó a hacer. Luego vamos a continuar dentro del estudio, vamos a ver algunos versos, algunos más versos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta noche, Señor, al presentarnos delante de ti, venimos con un corazón contrito y humillado. Padre, suplicándote, Señor, el perdón de nuestros pecados. Confesamos, Señor, nuestras maldades, nuestras debilidades. Como hombres sabemos que ninguno es perfecto, no somos perfectos, y por eso necesitamos de la limpieza tuya, Señor, cada vez que venimos ante ti, cada vez que nos presentamos ante ti. Gracias te damos por habernos permitido, Señor, entrar en esta tarde a través de la alabanza y la adoración a tu trono de gracia. Ahora queremos, Señor, escuchar tu palabra, escuchar estas recomendaciones, Señor amado, y que queden bien fundadas en nuestro corazón. Hay muchos que se hacen preguntas, Señor, en estos tiempos, y a veces no tenemos el conocimiento para saber responderles correctamente, pero de acuerdo a tu palabra sabemos que tú eres un Dios celoso. Así es que ayúdanos, Señor, en este día, en esta tarde, Señor, a asimilar tu palabra, a guardarnos de todo aquello, Señor, que ofende tu santo nombre, porque te lo pedimos suplicándotelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dicen que hace tiempo, ¿verdad? Casi siempre cuando vamos a hablar de temas como estos, me gusta introducirlo con la misma ilustración. Hace tiempo algunos científicos metieron cuatro changuitos dentro de una jaula. Dentro de esa jaula, y luego pusieron una escalerita, y en la parte superior pusieron un racimo de plátanos. Y entonces cada vez que los changuitos, ¿verdad? Uno iba escalando para agarrar uno de esos deliciosos platanitos, ¿verdad? Entonces los científicos le echaban agua fría a los que quedaban abajo. Y así lo estuvieron haciendo hasta que como que entendieron los changuitos que no debían dejar subir a nadie, ¿verdad? Entonces cada vez que iba subiendo uno, lo bajaban entre todos y lo empezaban a golpear. Ya no les echaban agua, ya no era necesario, pero quedó una costumbre dentro de ellos. Cuando veían que uno iba subiendo, entre todos lo bajaban y lo golpeaban, ¿verdad? Fueron reemplazando a los changuitos hasta que ya no quedó ninguno de los cuatro, ¿verdad? Que inicialmente pusieron dentro de la jaula, pero todos aprendieron a hacer exactamente lo mismo, de tal manera que si les hubiesen preguntado, ¿verdad?, a estos changuitos por qué razón lo hacían, no había razón, no supieron el trasfondo, el porqué. Las tradiciones es exactamente lo mismo. Todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con costumbres, con tradiciones que muchas veces solamente porque hemos visto que otros lo hacen, nosotros también lo hacemos, ¿verdad? Celebraciones, etcétera, ¿verdad? Y empezamos a hacer exactamente todo lo que vemos, y hay algunos dichos por ahí, ¿verdad? Algunas frases como: a la ciudad que fueres, haz lo que vieres, ¿verdad? Pero para nosotros los cristianos, por supuesto que no aplica eso, ¿verdad? La Escritura nos manda que nos guardemos, incluso la palabra de Dios nos habla, y Dios se presenta ante el hombre como un Dios santo, como un Dios celoso, como un Dios que demanda, ¿verdad?, esa santidad. Y Él dice, ahora pues, cuando subas a esa ciudad que yo les doy, dice, no hagáis conforme a lo que ellos hacen. No preguntes ni cómo ellos adoran a sus dioses y como ellos hacen. Luego vengas y me quieras adorar a mí así, de esa manera, dijo, porque ellos hacen todo tipo de abominaciones delante de mí. Entonces, de acuerdo con algunos antiguos escritos judíos, Sem, el justo hijo de Noé, mató a Nimrod, que era su tío, y esparció las partes de su cuerpo a través de la tierra del Sinaí. Nimrod tenía una esposa, ¿verdad?, llamada Semiramis. Semiramis, la viuda de Nimrod, también conocida como Belfis, no queriendo permitir que su reino se le escapara de las manos cuando murió su esposo, proclamó que Nimrod había ascendido a los cielos y ahora era el Dios Sol. Estoy hablando del comienzo de una religión que ha trascendido
aún después de, vamos a decir, bueno, estamos hablando de los tiempos de los patriarcas, después, exactamente después de Noé, serán que unos casi 5,000 años. Entonces, estamos hablando del comienzo de una religión que sigue tan fuerte y se sigue practicando hasta hoy en día, nada más que muchos no conocen el trasfondo. Hoy, precisamente, en estos días yo veía muchos anuncios, muchos comerciales. Rara vez se ven algunos anuncios así de iglesias invitando a la gente que venga, ¿verdad?, un domingo a escuchar la palabra de Dios. Pero sí he estado viendo muchos comerciales de muchas iglesias invitando para el día 21, y no necesariamente a venir a celebrar la resurrección del Señor Jesucristo, sino que el evento principal es la cacería de huevos, ¿verdad? Y algunas pues lo celebran hasta con un conejo, ¿verdad? O una persona disfrazado de conejo. Algo que absolutamente no tiene nada que ver, ¿verdad?, con el cristianismo. Estaba investigando acerca de dónde vienen todas estas cosas. Por supuesto que esto son estudios que tenemos desde hace varios años. Pero recientemente la información que ponen, ¿verdad?, que está al alcance de mucho público, es tan superficial. Dicen, mira hasta dónde ha llegado, ¿verdad? Y le enseñaba a mi esposa parte de eso. Mira cómo relacionan el conejo con la resurrección del Señor Jesucristo. Algo que realmente es como una fábula. Yo no sé cuántos han leído o han escuchado esto, se lo voy a decir, porque esto es lo que yo leí, y lo leí de diferentes fuentes. Dice que este conejo, ¿verdad?, cuando el Señor Jesucristo fue enterrado, este conejo estaba dentro de la cueva, ¿ok? Y que estando dentro de la cueva fue testigo presencial, ¿verdad?, de la resurrección del Señor Jesucristo, y que como vio que mucha gente que lo habían llegado a enterrar estaban muy tristes, ¿verdad? Entonces el domingo ese en el que supuestamente el Señor, ¿verdad?, para la tradición, bueno, cuando el Señor resucita, este conejo madrugó, ¿verdad?, a poner huevitos de colores en diferentes partes para alegrar a la gente. Fábula, ¿ok? Si la gente lo cree, el asunto es que se practica hoy en día a una tradición así. Y algunos, ¿verdad?, refieren estas cosas al tiempo de los celtas, que los celtas sí lo relacionan, ¿verdad?, al conejo porque es fértil, es reproductivo, se reproduce muy rápido, ¿verdad? Y yo creo que muchos han escuchado esa frase a veces cuando una pareja están reproduciéndose y están teniendo muchos hijos. ¿Y qué es lo que dice la gente? Estos parecen... Entonces el conejo es como un símbolo, ¿verdad?, de fertilidad, de reproducción, pero esto también, ¿verdad?, lo anexan con la verdadera tradición. O sea, dicen que viene de una creencia fenicia, babilónica, ¿verdad?, de la diosa, adjunto a la diosa Semiramis, o también conocida como, para algunos como Venus, para otros como, ¿qué son otros? Astarte. Entonces, bueno, pero hasta ahí queda. No van más allá atrás cómo nace eso, ¿verdad? Pero cuando vamos más atrás, de acuerdo a algunos escritos judíos, se cree que dentro de lo que ellos enseñan de esta creencia babilónica es que Semiramis, cuando murió, dicen que fue traída otra vez por los dioses y apareció en un río, ¿verdad?, en un huevo gigante. Y entonces, para poder probar su divinidad de que era Dios, tomó un ave que la convirtió en conejo que ponía huevos. Y de ahí viene la tradición, se comienza una adoración, ¿verdad?, en las peñas. Allá en la escritura vamos a encontrar algunos escritos donde los sacerdotes paganos servían al dios Tamuz, y como ellos
en estas fechas del equinoccio, ¿verdad? Que coincide bueno, hay una diferencia, dicen, en tiempo en cuanto a la celebración de Pascua con lo del equinoccio invernal. Entonces, sucedía que venían a esas cuevas y ahí, en la adoración a Tamuz, los sacerdotes, ¿verdad?, preñaban a las monjas que quedaban embarazadas y al siguiente año traían las criaturas que eran sacrificadas ahí mismo, ¿verdad? Y entonces aquellos huevos que usaban como tradición, o sea, o costumbre de esa enseñanza que ellos tenían, o de esa creencia, en sus altares tenían huevos, de tal manera que cuando estrellaban los niños en las peñas, dice que la sangre salpicaba los huevos, de tal manera que quedaban teñidos de rojo. Y entonces los que siguen la tradición, ¿verdad?, pintan los huevos, especialmente de color rojo, pero muchos no saben ni por qué. A eso también se le anexa, ¿verdad?, también eso de Tamuz, que vivió 40 años. Cuando usted le pregunta, por ejemplo, a alguien que guarda la tradición de los 40 días de no comer carne, en realidad, algunos, ¿verdad?, dicen, bueno, pues es que lo hacemos porque el Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. Pero no es por eso. Porque aún antes de que el Señor Jesucristo naciera, esto ya se guardaba, desde mucho antes. Entonces la tradición era que, por ejemplo, Tamuz, que era el hijo del dios Sol, dicen que él era cazador, pero que en una de sus cacerías él fue embestido por un cerdo salvaje, o sea, un jabalí, que lo mató. Entonces dicen que guardaron luto un día por cada uno de los años de él. Tenía 40 entonces se guardaron 40 días y entonces tenían un sacrificio, ¿verdad?, en la carne por cada día, dice, por cada año de él. Entonces ellos se privaban de un placer aquí en la tierra, ¿verdad?, para que su Dios, que estaba ya en otro lado, ¿verdad?, pudiera no sé, estar contento. Entonces los 40 días de luto por Tamuz fueron instituidos debido a esto, un día por cada año de su vida, en la cual los adoradores del dios Sol se privan de un placer en esta vida por un placer a Tamuz en la otra vida. Cuando murió Semiramis, la madre de Tamuz, muchos años después, esta excelsa reina del cielo, a la cual también Jeremías habla acerca de la reina del cielo. Algunos católicos dicen que la reina del cielo, ¿verdad?, es la reina, o bueno, en México creen que es la Virgen de Guadalupe, pero ¿sabe? Si esto se le adjudicara a una María, que es la madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, no cabría, porque desde el tiempo de Jeremías ya se adoraba a la reina del cielo. Entonces hay enseñanzas o hay costumbres religiosas paganas desde hace muchos miles de años antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando murió Semiramis, ella no queriendo perder, ¿verdad?, esta mujer, la excelsa reina del cielo, fue enviada por los dioses, ¿verdad? Entonces te dice que llegó en un huevo gigante que cayó en el río Éufrates. Por supuesto que todas estas son leyendas, ¿verdad?, no fueron realidades, pero es parte de la creencia de la adoración a sus dioses de ellos. Y esto sucedió en el río Éufrates, y al abrirse, dice, salió la esposa de Nimrod reencarnada como la diosa de pechos descubiertos de la fertilidad y el deseo sexual astarotista. Para proclamar su divinidad, Istar, ¿verdad?, o Astarte, ¿verdad?, de ahí viene la palabra. Es curioso esto, porque a muchas personas usted le dice que es Easter Sunday y ellos dicen es la Pascua, pero eso es ignorancia, porque en realidad Pascua, traducido al inglés, es Passover, o sea, es hacer una abstenencia, un algo, ¿verdad? Entonces es algo muy diferente. Easter viene precisamente de ese nombre de Istar, o de Astarte, o de Astoret, o de Astarot. Entonces esta cambió un ave en un conejo que pone huevos. Entonces, en las sucias cuevas Tamuz, en el país de Regimón, los sacerdotes de Astarot impregnaban vírgenes sobre su altar, y un año después, durante su servicio de salida del sol del domingo de Pascua, sacrificaban a sus bebés de 3 meses sobre el mismo altar. Tenían los huevos de Pascua en la sangre de sus bebés sacrificados. Esto es solamente parte, ¿verdad?, de
de un estudio que le di hace años. Hasta el día de hoy algunas denominaciones solamente permiten que los huevos de Pascua sean teñidos de un solo color, rojo sangre, porque ellos saben precisamente de dónde viene esa tradición y la guardan exactamente como es, ¿verdad? Algunos ni siquiera saben ni por qué, pero lo celebran, ¿verdad? Pero nosotros ya lo sabemos. Entonces el domingo de Pascua es el día que se adora al Dios Sol, y en la actualidad el día que culmina el periodo de 40 días de luto por Tamuz, no comer carne, también conocido por muchos como Cuaresma, y hasta el día de hoy muchas denominaciones continúan con la tradición de matar un puerco y comer jamón, ¿verdad?, el día domingo. A eso se refiere, porque dicen que cuando mataron el cerdo, salieron a buscarlo, después de muerto Tamuz, ¿verdad?, salieron la gente a buscarlo y encontraron al cerdo salvaje, lo mataron, ¿verdad? Y precisamente llegaron a tiempo para culminar precisamente vamos a decir, el ayuno, y se comieron al cerdo al final, mientras estaban ayunando. Entonces, de ahí viene toda esa tradición, ¿verdad? Nada más que nos quieren decir, ¿verdad?, que esto tiene que ver con otras cosas. Entonces, hay un día en el que el Señor Jesucristo, por supuesto, no resucitó, ¿verdad? Y es el que la tradición nos ha puesto. Frecuentemente Pascua y Resurrección caen hasta con un mes de diferencias el uno del otro. ¿Por qué? Porque representa la adoración de Dios, de dos dioses diferentes. De ahí es donde viene la adoración, ¿verdad?, la imposición por la religión tradicional, ¿verdad?, en cuanto al nacimiento del Señor Jesucristo, que no fue el 25 de diciembre, pero sí nació el 25 de diciembre, Tamuz, el hijo del Dios Sol, el hijo de Semiramis. Entonces, han sido tan fuertes estas tradiciones, y luego entró el comercialismo de tal manera que hoy en día, desde antes, mucho antes, ¿verdad?, 3 meses antes, aquel día acompañé a mi esposa a la tienda y veía que ya habían cosas para... pues ya de verano, y le dije, qué rápido. Sí, dijo, aquí así son de rápidos. Todavía no termina una etapa, una temporada o algo, ¿verdad?, y ya comenzó la otra. Entonces el comercialismo ha ayudado a proliferar precisamente todo este tipo de tradiciones, lo que es Halloween, lo que es Easter Sunday, que en realidad, ¿verdad?, no tiene absolutamente nada que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando nosotros celebramos en la iglesia, siempre tratamos de darle, ¿verdad?, el sentido real de la celebración. Y en este caso, nosotros sabemos que Jesucristo murió y que resucitó, y para nosotros es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el asunto es que esto ha crecido tanto, ¿verdad?, que en nuestros países también, todo lo que es América, México, muchos, América Central, Centroamérica y Sudamérica también, esta celebración ha alcanzado gran auge. Entonces, resurrección se celebra de acuerdo con el calendario del dios Sol pagano. La Pascua se celebra de acuerdo con la observación bíblica de la luna nueva y la madurez de la cebada en la tierra de Israel. Acuérdense que cada vez que ellos celebraban la Pascua, había una fecha especial, pero tenía que ver con la luna y tenía que ver con la madurez también de la cebada. Entonces, la Pascua se celebra de acuerdo con esa observación bíblica, luna nueva y la madurez de la cebada en la tierra de Israel, que puede diferenciarse de un año a otro. Jesús celebró la Pascua y todas las celebraciones que estaban enraizadas en esta fiesta y fueron cumplidas en el año de su muerte y resurrección. Él fue el último cordero del sacrificio. Su sangre sin pecado pagó el precio por nuestra redención. Por otra parte, mis hermanos, domingo de resurrección, en realidad lo que se practicaba ahí era el ensayo de sacrificios de niños y ritos de fertilidad de adoradores paganos del dios Sol. Imagínese todo lo que se hacía, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que Dios se placía con ello? Dios nunca estuvo de acuerdo con que el pueblo de Israel adoptara esas costumbres, ni siquiera. Por eso le decía en Deuteronomio 18:9, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones,
¿Por qué razón? Porque ellos hacían toda cosa abominable delante de Dios. Dice, no preguntes ni siquiera cómo ellos adoran a sus dioses y lo hagas para mí, diciendo, de la manera como ellos lo hacían, yo lo haré, pero ahora a mi Dios. Entonces Dios no se placía y le dio ordenanzas a su pueblo, que no se contaminara y también, ¿verdad?, que se guardara, que destruyera todo altar, todo altar bajo los árboles frondosos, en los collados y todo donde ellos habían adorado a sus dioses. Que no aprendiéramos el camino de los paganos y cómo adoran a sus dioses y luego digan que lo hacen para mí, porque dice, eso es una abominación. Deuteronomio capítulo 12, verso 30 y 31, dice, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Entonces Dios nunca aprobó, nunca estuvo de acuerdo, ¿verdad? Estos son dioses que demandan muchas cosas, sacrificios, y en este caso, sacrificio de niños. Entonces hay, mis hermanos, muchas cosas que omití cuando les traje el estudio acerca de Tiatira, ¿verdad? Otras cosas que se hacen dentro de la iglesia tradicional. Omitimos algunas cosas. Entre ellas, ¿verdad?, nos atreveríamos a decir que hasta hoy en día se siguen haciendo muchos sacrificios de niños, rituales, así como lo estamos leyendo aquí, así como la historia que les estoy platicando ahora, ¿verdad? Todavía hasta hoy en día se continúan haciendo todo ese tipo de sacrificios y rituales de niños. Entonces, Dios, por supuesto que no está de acuerdo con ello, y cuando nosotros participamos en esas cosas, por supuesto que Dios está en contra nuestra. Entonces, ¿nuestros hijos van a tener inquietudes? Sí, porque ellos han crecido en una nación que practica eso. Es posible que dentro de sus escuelas platican eso. No sé si aquí la iglesia americana lo vaya a hacer, ¿verdad? Pero nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñarles correctamente a nuestros hijos. Y como maestros, por supuesto también de guiarlos de la mejor manera y tener las respuestas de acuerdo a la Escritura. Hay cosas que a Dios no le parecen. Y cuando vamos a la Escritura, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, porque si decimos, es que esto era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estábamos bajo la ley, pero ahora estamos bajo la gracia. Déjeme decirle que Dios no ha cambiado. Dios es el mismo Dios que se presenta allá en el Antiguo Testamento como un Dios que ama, como un Dios celoso también, pero también como un Dios que es fuego consumidor, un Dios que demanda santidad porque Él es santo. Entonces, dice la Escritura en Hechos capítulo 15, ¿verdad?, que cuando los gentiles, acuérdense que eran todos aquellos que no son judíos y que tenían diferentes religión, venían del paganismo, adoraban a sus dioses, eran politeístas, tenían de acuerdo a lo que les habían enseñado. La Biblia no dice que eran ya cristianos o que guardaban la ley judaica, sino que era gente que venía de adorar a otros dioses. Entonces, cuando ellos se convertían, dice la Escritura que los apóstoles, ¿verdad?, tuvieron a bien tener esta reunión, ¿verdad?, para exponer lo que ellos estaban viendo. Entonces dice en el capítulo 15, verso 1 de Hechos, dice que entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto era lo que los judaizantes, ¿verdad?, los judíos, aquellos que se habían convertido, querían que también los gentiles. Entonces, como Pablo y Bernabé, dice, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión, dice, de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos.
Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mire, otra vez, ¿verdad? Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Pero escuche bien, porque, ¿verdad?, aquí habla Dios a través de su Espíritu Santo. Dice que cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo, dice, para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Mira, había una profecía acerca de esto: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque. El resto de los hombres se refiere al mundo, a todos aquellos que no eran judíos. Y dice: busque al Señor y todos los gentiles, dice, sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten ¿de qué? De las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Todas estas cosas tienen que ver precisamente con las deidades a las que ellos adoraban. Ellos adoraban de una manera, pues a sus ídolos, ¿verdad? O a sus dioses hechos de mano. Y luego la adoración iba acompañada de fornicación, de orgías, ¿verdad? Entonces ese era el tipo de adoración que ellos rendían a sus dioses y creían que era correcto. Es precisamente por eso que hoy en día usted encuentra en pinturas dentro de muchos templos, capillas o como le llaman, de la iglesia tradicional, cuadros, pinturas de hombres desnudos. ¿Los ha visto? Nos presentan ahí, ¿verdad?, a Adán y a Eva exactamente así, sin ni siquiera una hojita de higuera, y la víbora, y también, ¿verdad?, teniendo ciertas reuniones o carnavales, ¿verdad?, que tiene que ver con precisamente esa forma de adoración a sus dioses paganos. Todavía se conservan muchas pinturas hasta hoy en día. Por supuesto, yo no me atrevería a ponérselas aquí. Entonces, a ese tipo de ídolos, y dice de fornicación, de ahogado y de sangre. De sangre porque todos los sacrificios que se hacían a sus dioses, ¿verdad?, también tenían que ver con sacrificios de animales, pero donde ellos sí se tomaban la sangre. Cuando Dios dice que los sacrificios, ¿verdad?, la sangre tenía que ser tirada en la tierra. Bueno, entonces esa es la razón, ¿verdad?, por la que en estos tiempos nosotros enseñamos que la iglesia de hoy no es diferente de la iglesia. La palabra es la misma, así para ellos como para nosotros en estos tiempos. No importa que han pasado 2000 años, la palabra de Dios sigue siendo para nosotros. ¿Por qué? Porque la escritura misma, el mismo Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, esta es la palabra de Dios escrita para nosotros, para todas las edades. Entonces, luego dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Esto le pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones, y mandaron una carta, ¿verdad?, para cada una de aquellas iglesias, en aquellos lugares donde habían hermanos que antes habían adorado ídolos, ¿verdad?, y que no era necesario que ellos practicaran la ley, circuncisión y todos los rituales que esto conllevaba. Así es que esta palabra es para nosotros
hoy en día. Celebraciones, nacimiento, resurrección. Entonces todas estas festividades, sacrificios de niños, fueron incubados en Babilonia 2000 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas costumbres ya se hacían, ya se practicaban desde antes de que el Señor Jesucristo naciera. Entonces hay quienes, ¿verdad?, no van hasta más atrás, sino simplemente dice, oh, esto viene de los druitas, esto viene de allá de los celtas, esto viene, sí, pero todos ellos adoptaron esas enseñanzas babilónicas, adoptaron las enseñanzas religiosas de Fenicia, ¿verdad? Entonces tenemos que guardarnos de todas estas cosas. Amén. Amén. Entonces ya podemos enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Porque le van a preguntar, ¿y un conejito? Asadito está mejor. Entonces, ¿verdad? Y los huevitos, bueno, pues eso es lo que yo creo que los que comen desayuno, ¿verdad?, diariamente. Entonces, pero que dentro de la tradición, que no seamos engañados, mucho cuidado con todo ello. La iglesia está muy contaminada con todo ello. Ahora, es cierto que cuando hay eventos como eso se atrae a mucha gente que venga a la iglesia, pero sabe, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Hace años, trabajando en una iglesia americana, este era un tipo de situaciones que padecíamos por la razón de que al participar, al tener liderazgo dentro de la iglesia, yo me alejaba, me retiraba o no participaba, y en algunas ocasiones casi era obligado a estar ahí. Entonces fue cuando pues los problemas se acrecentaban, porque no era mi convicción y estaba, ¿verdad?, desacuerdo con todo este tipo de tradiciones. Entonces, sí, en una ocasión le dije al pastor, ¿verdad?, le dije, ¿cuántas personas realmente han conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador solamente por hacer esto, por realizar lo que es lo que ellos le llaman un festival de otoño, ¿verdad?, que es el mismo día de Halloween? Dije, ¿cuántos? O por un banquete de Navidad, ¿cuántas personas se quedan? Le digo, yo prefiero honrar a Dios que darle gusto a la gente. Amén. Porque cuando honras a Dios y eres firme en eso, Dios te va a respaldar. Amén. Pero cuando vas y quieres darle gusto a la gente, estás deshonrando a Dios, y de todos modos al final la gente ni siquiera se queda. That's right. Okay, entonces vamos a honrar a Dios. Amén. De la manera como dice su palabra, y dice la escritura que es Dios quien añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Hay gente que anda buscando algo diferente, pero si van a encontrar lo mismo que el mundo tiene, va a decir, pues ¿cuál es la diferencia? ¿Me entienden? Entonces tenemos que ser diferentes, tenemos que ser luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Yo espero, ¿verdad?, que salgamos contentos de aquí y que usemos este tiempo en el que vamos a participar como iglesia en especiales, pero nosotros sabemos que es por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos que Él resucitó. Amén. Amén. Entonces de este tema no vuelvo a hablar. Ya el próximo miércoles ya estamos en la semana en la que tenemos que estar hablando acerca de lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. Todos están invitados. El día de resurrección tenemos nuestro devocional a las 6 de la mañana. Después un rico desayuno, ¿verdad? Y vamos a tener pues ese tiempo de compañerismo pues casi todo el día aquí en la casa de Dios. ¿Cuántos van a madrugar ese día? Amén. Bueno, para estar a las 8, ¿verdad?, pues madrugamos. Entonces para estar a las 6 y empezar a las 6 aquí, quiere decir que ese reloj tiene que estar sonando por ahí como las... Es que mi peinado me lleva mucho tiempo, a las 3 de la mañana. Dios me los bendiga, mis hermanos. Pónganse pie, vamos a orar y vamos a dejar este tiempo, ¿verdad?, para orar en esta noche. Amado Padre Celestial, muchas gracias te damos. Gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, si en algunas ocasiones te hemos ofendido, Señor, con muchas cosas que tu palabra nos dice, Señor, que no son buenas, a veces participando en cosas que el mundo hace,
que proceden de abominaciones, Señor, en contra tuyo. Perdónanos, Señor. Y en el nombre de Jesús, permítenos poder seguir dando testimonio de ti. Que cuando nos pregunten, Señor, solamente si nos preguntan responderemos. Pero no andaremos buscando ni diciéndole a la gente. Solamente le diremos que tú vives, que somos pecadores y que necesitamos de tu perdón. A eso ayúdanos, Señor. A llevar el mensaje, Padre, ese mensaje de salvación. En el nombre de Jesús. Que nunca, Señor, nuestro enfoque se quite de tu presencia, porque tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Dios. Tú mereces toda honra y toda gloria. Y porque tú eres santo, Señor, nosotros queremos, Señor, exaltar tu santidad, pero queremos hacerlo también con una vida limpia y consagrada, Señor, para ti. Ayúdanos a que todo el tiempo, Señor, podamos estar dándote alabanza, adoración, porque tú eres único. Muchas gracias por todo. Bendice a este pueblo, Señor. Bendice a tus hijos. Bendice a cada uno de nuestros jóvenes, de los niños, Señor, que van creciendo, Señor, en conocimiento, en sabiduría, en estatura. Permíteles, Padre Santo, poder llegar a ser, Señor, hombres de bien y también sobresalir, Señor, en este sistema, en este medio, Padre, para que puedan poner tu nombre en alto a nivel secular. En el nombre de Jesús, bendecimos y exaltamos tu grandeza. Gracias por cada ministerio, Señor, que se desarrolla en este lugar. Bendito sea tu nombre por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Tomen asiento y vamos a orar.